Al principio, no fue fácil. La disciplina, el rigor de los entrenamientos y estar lejos de casa fueron un desafío. Sin embargo, poco a poco, me fui adaptando. Encontré en mis compañeros una especie de segunda familia, y aunque el trabajo era duro, también había momentos de camaradería que hacían que todo valiera la pena. Pasaron los años y me asignaron a diferentes bases a lo largo del país, cada una con su propia historia, sus propios misterios. Sin embargo, la misión que nunca podré olvidar, la que cambió mi vida para siempre, ocurrió en una base remota en la Sierra de Chiapas. La base donde nos enviaron estaba en medio de la nada, rodeada por selva espesa y montañas que parecían abrazar el lugar. Había algo inquietante en el ambiente, como si el tiempo mismo se moviera de manera diferente allí. Los días se sentían eternos y las noches eran profundas, con un silencio que solo era interrumpido por los sonidos lejanos de la selva. Yo había sido asignado a esa base junto con otros 10 soldados. Nuestra misión era simple: proteger la zona de posibles incursiones del crimen organizado que operaba en la región. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo empezó a sentirse mal. Era difícil de explicar, pero todos lo sentíamos. Había una sensación de inquietud, como si algo o alguien nos estuviera observando. Una noche, fui asignado a la guardia nocturna. Estaba acostumbrado a esas largas horas de vigilancia, pero esa noche fue diferente. El aire se sentía más pesado, y había una neblina espesa que se arrastraba por el suelo, cubriendo todo con un manto grisáceo. Me quedé de pie, atento, con mi rifle en mano, intentando mantenerme despierto. Mis ojos luchaban por mantenerse abiertos, pero el cansancio empezó a ganar la batalla. Recuerdo que cerré los ojos solo por un momento, o eso pensé. Al abrirlos, todo seguía igual, pero algo había cambiado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado, consciente, pero incapaz de moverme. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras intentaba gritar, pero mi voz no salía. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, prisionero en un sueño del que no podía despertar. Mis compañeros se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando no regresé al amanecer. Salieron a buscarme y me encontraron sentado en mi puesto de guardia, con los ojos abiertos, pero completamente inmóvil. Me contaron después que intentaron despertarme, me sacudieron, me hablaron, pero yo no respondía. Mi cuerpo estaba rígido, frío al tacto. Sin embargo, dentro de mi mente, yo podía verlos, escucharlos, sentir su desesperación, pero no podía comunicarme con ellos. Las horas pasaron y ellos no sabían qué hacer. Me llevaron al médico de la base, pero él estaba tan desconcertado como los demás. Mi corazón seguía latiendo, pero era como si mi mente estuviera en otro lugar, un lugar oscuro y frío, donde el tiempo no existía, y la desesperación era mi única compañía. Mis compañeros comenzaron a turnarse para cuidarme, pero cada día que pasaba, su preocupación se transformaba en miedo. La selva, que antes solo había sido un telón de fondo, ahora se sentía como una entidad viva, observándonos, esperando. A medida que mi cuerpo se debilitaba, sus ánimos también lo hacían. Las noches eran lo peor. Podía escuchar cómo la selva cobraba vida, con sus ruidos extraños y sus sombras que parecían moverse por cuenta propia. Una noche, mientras uno de mis compañeros me vigilaba, escuché algo nuevo. Era un susurro, suave al principio, pero que fue creciendo en intensidad. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no venía de afuera, sino de dentro de mi mente. «No debiste dormir», decía la voz. «Aquí no hay escape, aquí no hay despertar». Intenté resistir, pero la voz se hizo más fuerte, más insistente. Comencé a sentir que algo me arrastraba más profundo, hacia un abismo del que no había retorno. Mis compañeros notaron que algo estaba mal. Mi respiración se volvió errática, mi piel se tornó pálida y mi pulso se debilitaba. Empezaron a rezar, a pedirle a Dios que me salvara, pero yo sabía que era demasiado tarde. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor y en ese momento supe que estaba perdido. Mi cuerpo, mi mente, todo lo que era yo, se desvanecía. La oscuridad me envolvió por completo y la última cosa que escuché fue la voz burlona que me decía: «Aquí no hay despertar». Mis compañeros encontraron mi cuerpo a la mañana siguiente, frío y sin vida. Intentaron darle alguna explicación lógica a lo sucedido, pero ninguno pudo entender realmente lo que había pasado. A los pocos días,
La base fue desmantelada y todos fuimos reubicados. Nadie habla de lo que ocurrió, como si fuera un mal sueño del que intentan escapar. Sin embargo, sé que todos lo recuerdan. Sé que en las noches más oscuras, cuando el sueño los vence, sienten ese mismo susurro en sus mentes. Un susurro que les recuerda que, en algún lugar profundo de la selva, hay un lugar donde el sueño no tiene fin, donde el despertar es un lujo que nunca se concede. Y yo, aunque ya no estoy, sigo aquí, preso en un sueño eterno, en un lugar donde la oscuridad lo devora todo, esperando a que alguien más cometa el error de cerrar los ojos. El servicio militar me dio disciplina, camaradería y un sentido de propósito. Durante mis años de servicio participé en múltiples misiones, algunas más peligrosas que otras, pero siempre con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Pero hay una misión que nunca podré olvidar, una que me dejó marcado para siempre, una que ocurrió en un lugar que hasta ese momento no había conocido, una casa abandonada en medio de la nada. Todo comenzó una noche tranquila, o al menos eso pensábamos. Mi escuadrón había sido asignado a una misión de vigilancia en una antigua casona situada en la periferia de un pequeño poblado. Había rumores de que el lugar estaba siendo utilizado como escondite por narcotraficantes, y nuestra tarea era asegurarnos de que no hubiera ninguna actividad sospechosa. El lugar era conocido por los locales como la Casa de los Lamentos, un nombre que evocaba historias de fantasmas y apariciones, pero que para nosotros solo era un punto en el mapa. Llegamos a la casona al atardecer. La estructura era imponente, aunque claramente deteriorada por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de musgo, las ventanas rotas, y la puerta principal apenas se sostenía en su lugar. Nos instalamos en la planta baja, donde colocamos nuestro equipo y nos preparamos para una larga noche de vigilancia. A pesar de la oscuridad que se cernía sobre el lugar, todo parecía tranquilo. Pasaron las horas y el cansancio comenzó a hacer mella en nosotros. Algunos compañeros conversaban en voz baja, mientras otros se mantenían en silencio, atentos a cualquier ruido. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir una extraña inquietud. Había algo en ese lugar que me ponía nervioso, aunque no podía explicarlo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado cerca de la ventana, observando el exterior, cuando una figura en movimiento captó mi atención. Levanté la vista y lo vi. Un hombre, de pie, en una de las ventanas del segundo piso. Su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras, pero sus ojos, dos puntos oscuros, me observaban fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté de inmediato, creyendo que podría tratarse de alguien que se había infiltrado en la casa sin que lo notáramos. ¿Vieron eso?, pregunté a mis compañeros, pero nadie más había notado nada. «Hay alguien en el segundo piso», les dije, y sin esperar una respuesta, comencé a subir las escaleras. La casa crujía bajo mis pies mientras subía, y el aire se sentía pesado, como si algo invisible presionara contra mí. Al llegar al segundo piso, me di cuenta de que todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Las ventanas estaban selladas con tablones viejos y mohosos, y las puertas de las habitaciones estaban cerradas, algunas con candados oxidados. No había forma de que alguien hubiera estado allí. Recorrí cada rincón, abriendo puertas y revisando las habitaciones, pero no encontré nada. Cuando regresé a la ventana donde había visto al hombre, me di cuenta de algo aún más perturbador. La ventana estaba sellada desde afuera, y había sido así durante décadas. No había forma de que alguien hubiera estado parado allí. Regresé con mis compañeros, tratando de disimular mi inquietud, pero uno de ellos, un veterano con más años de servicio que todos nosotros juntos, notó mi expresión. «¿Qué pasó allá arriba?», me preguntó. Le conté lo que había visto, o al menos lo que creía haber visto. Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. «No eres el primero en ver cosas en esta casa», me dijo finalmente. Hace años, en una misión similar, un compañero mío también vio a un hombre en esa misma ventana. Juró que lo vio, pero cuando subimos a investigar no encontramos nada. Dicen que este lugar está maldito, que aquí sucedieron cosas terribles hace mucho tiempo. No sé si es verdad, pero lo que sí sé es que hay algo en esta casa que no debería estar aquí. A medida que la noche avanzaba, la tensión en el aire se hacía más palpable. A pesar de que tratábamos de mantener la calma y concentrarnos en nuestra misión, todos sentíamos que algo no estaba bien.
La sensación de ser observados desde las sombras se intensificaba, y cada pequeño ruido hacía que saltáramos de nuestros asientos. Decidimos mantener una vigilancia más estricta. Nos turnamos para patrullar la casa, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Pero cada vez que pasaba cerca de esa ventana en el segundo piso, sentía que algo me observaba. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. La madrugada llegó, y con ella, una sensación de alivio, aunque tenue. Sin embargo, justo cuando comenzaba a pensar que la noche terminaría sin más incidentes, ocurrió lo más extraño. Estaba solo en la planta baja, revisando nuestro equipo de comunicación, cuando escuché un sonido proveniente del segundo piso. Un sonido que no debería haber estado allí. Pasos, lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me dirigía hacia las escaleras, pero antes de que pudiera subir, escuché una voz susurrante que me llamaba por mi nombre. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de mantener el control, pero no obtuve respuesta. Subí las escaleras de 2 en 2, con la pistola desenfundada, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Pero cuando llegué al segundo piso el silencio era absoluto. Busqué en cada habitación, revisando cada rincón, pero no había nadie. Solo las paredes cubiertas de polvo y las ventanas selladas que parecían burlarse de mí. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En la pared frente a la ventana, la misma donde había visto al hombre, había algo escrito en el polvo. Me acerqué para verlo mejor y sentí un frío intenso en el aire. Las palabras eran claras, aunque estaban escritas en un idioma que no reconocía. Pero el mensaje estaba grabado en mi mente. No estás solo. Regresé con mis compañeros, mi mente dando vueltas en busca de una explicación. Intenté racionalizar lo que había visto, pero cada vez que lo hacía, me encontraba con más preguntas que respuestas. El veterano, el que me había hablado antes, se me acercó y me preguntó en voz baja, ¿volviste a verlo? No respondí de inmediato. En su lugar, asentí lentamente. «Esta casa está maldita», dijo en voz baja, como si temiera que alguien o algo pudiera escucharlo. «Deberíamos irnos de aquí en cuanto termine nuestra misión. Aquí no somos bienvenidos». La noche finalmente terminó, y con la llegada del amanecer, la tensión en el aire comenzó a disiparse. Empacamos nuestras cosas en silencio, todos conscientes de que algo extraño había ocurrido, aunque ninguno quería hablar de ello. Cuando finalmente dejamos la casa, sentí una mezcla de alivio y una extraña tristeza. Miré una última vez hacia la ventana del segundo piso, pero estaba vacía. Sin embargo, en mi mente, el rostro del hombre que vi allí seguía grabado, observándome desde las sombras. Nunca volví a hablar de lo que sucedió en la Casa de los Lamentos. Mis compañeros también guardaron silencio, como si hubiera un pacto tácito de no mencionar nunca esa noche. Pero la imagen del hombre en la ventana y las palabras escritas en el polvo nunca me abandonaron. Desde ese día, cada vez que me encuentro en una situación similar, no puedo evitar recordar lo que viví en esa misión. La sensación de ser observado, de estar en un lugar donde no eres bienvenido, se ha vuelto algo constante en mi vida. Y aunque he participado en muchas otras misiones desde entonces, ninguna ha dejado una marca tan profunda en mi alma como la noche en que vi al hombre en la ventana. Ahora, cada vez que cierro los ojos, lo veo. No en mis sueños, sino en la oscuridad que precede al sueño, ese breve momento en el que te quedas suspendido entre la realidad y la fantasía. Allí está, observándome, esperando, y sé, con una certeza que no puedo explicar, que algún día volveré a verlo. Y cuando eso ocurra, no sé si podré escapar. Todo comenzó durante una misión de entrenamiento en una base militar remota en la Sierra de Chiapas. La base estaba en medio de la nada, rodeada de montañas y selva. El clima era insoportable, calor durante el día, frío durante la noche, y una humedad que se te pegaba a los huesos. Había estado en esa base por 3 meses, y la rutina empezaba a afectarme. Las patrullas nocturnas, las guardias interminables y el silencio inquietante de la selva comenzaban a desgastarme. Una noche, mientras estaba de guardia en uno de los puestos de vigilancia, vi a uno de mis compañeros acercarse. Era un tipo con el que había trabajado durante las últimas semanas. Alguien confiable, pero bastante reservado. Se sentó a mi lado y comenzamos a hablar. Era extraño, porque él nunca había sido de hablar mucho, pero esa noche parecía más dispuesto a compartir.
Hablamos de todo un poco, la vida en la base, nuestras familias, y lo mucho que extrañábamos el calor de nuestros hogares. No había nada fuera de lo común en esa conversación, salvo que él estaba más abierto de lo usual. Cuando terminó su turno, se levantó y me dijo que regresaría a su barraca para descansar. «Cuídate», me dijo mientras se alejaba, y yo le respondí con un gesto de la mano. Al día siguiente, mientras desayunaba en el comedor, vi a mi compañero sentado al otro lado de la mesa. Me acerqué para saludarlo y agradecerle por la conversación de la noche anterior. Sin embargo, cuando mencioné nuestra charla, me miró con una expresión de confusión total. «¿De qué hablas?», preguntó con un tono serio. «Yo estuve toda la noche en el puesto de vigilancia sur. No me moví de ahí en toda la noche». Al principio pensé que me estaba jugando una broma, pero la expresión en su rostro no mostraba signos de broma. Insistía en que habíamos hablado, que incluso recordaba los detalles de nuestra conversación, pero él seguía negándolo. Me aseguró que no había dejado su puesto y que había estado solo toda la noche. Empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Con quién había hablado entonces? Intenté descartarlo como un error de mi memoria. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero algo no cuadraba. Esa misma noche, durante mi guardia, la inquietud seguía presente en mi mente. Traté de concentrarme en mi tarea, pero cada pequeño sonido en la oscuridad me hacía girar la cabeza, esperando ver a alguien o algo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Mi compañero, el mismo con el que había hablado la noche anterior, se acercaba hacia mí. Esta vez, me sentí un poco incómodo, pero decidí enfrentar la situación. «Pensé que estabas en el puesto sur», le dije mientras se acercaba. «Sí, pero vine a relevarte», respondió con voz tranquila, como si no hubiera nada extraño en su presencia. La conversación fue casi idéntica a la de la noche anterior. Hablamos de las mismas cosas, y nuevamente, cuando terminó su turno, se levantó y se fue, dejándome solo en mi puesto. Sin embargo, cuando regresé a la barraca al amanecer, vi a mi compañero saliendo de las duchas, con el uniforme todavía húmedo. Le pregunté si había venido a relevarme, pero me miró con la misma confusión de la vez anterior. «Te lo dije ayer, estuve en el puesto sur toda la noche», respondió, esta vez con un tono más serio. «No sé con quién estás hablando, pero no soy yo». El miedo comenzó a instalarse en mí. Algo estaba terriblemente mal. Decidí hablar con uno de los oficiales, pero temía que me consideraran loco o que estaba perdiendo la cordura debido a la presión del trabajo. Así que me mantuve en silencio, tratando de convencerme de que tal vez solo estaba imaginando cosas, aunque en mi interior sabía que eso no era cierto. Las siguientes noches fueron iguales. Cada vez que estaba de guardia, mi compañero venía a hablar conmigo. Cada vez las conversaciones se volvían más detalladas, más personales. Hablábamos de cosas que ni siquiera mi verdadero compañero conocía sobre mí. Era como si esta versión de él estuviera dentro de mi mente, sabiendo cada pensamiento, cada miedo. Un día decidí confrontarlo directamente. Le pregunté por qué estaba haciendo esto, por qué se hacía pasar por mi compañero. Lo que ocurrió entonces me dejó helado. Su rostro cambió, sus facciones se volvieron más duras, casi como si algo oscuro estuviera escondido bajo su piel. Su voz, antes calmada, se volvió fría y distante. «Sabes, hay cosas que no deberías entender», me dijo. «Algunas cosas en este lugar no son lo que parecen». El miedo me paralizó. No supe qué responder. Él simplemente me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de burla y compasión. Luego, se levantó y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, me armé de valor y decidí hablar con mi verdadero compañero. Le conté todo, desde la primera conversación hasta lo que había ocurrido la noche anterior. Esperaba que me llamara loco, pero en cambio, su rostro se puso pálido. Eso mismo le pasó a otro soldado hace unos meses, me confesó en voz baja. Decía que hablaba conmigo todas las noches, pero yo nunca estuve ahí. Pocos días después lo encontraron muerto en su cama, con una expresión de terror en el rostro. No había signos de lucha, ni heridas, solo murió. Las palabras de mi compañero resonaron en mi mente como un eco sin fin. El pánico empezó a consumir cada rincón de mi ser. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, y cada vez que me tocaba la guardia nocturna, me llenaba de terror anticipado. No había manera de escapar.
Cada conversación con aquel ser que se hacía pasar por mi compañero me dejaba más perturbado y con la certeza de que mi destino sería el mismo que el del soldado que mencionó mi compañero. Esa noche decidí no quedarme quieto. Fui directamente a la oficina del capitán y le expliqué todo lo que estaba pasando. No omití detalles, aunque sabía que me estaba arriesgando a ser enviado a una evaluación psicológica o, peor aún, a ser despedido del ejército. Pero, para mi sorpresa, el capitán me escuchó con atención, sin mostrar signos de incredulidad. «Este no es el primer caso», dijo finalmente dejando escapar un suspiro pesado. «En esta base cosas como esta han ocurrido antes. Nadie sabe exactamente qué lo causa, pero se dice que este lugar está maldito. Algunos creen que son los espíritus de antiguos guerrilleros que murieron en la selva, buscando venganza o tal vez algo más oscuro». Me sentí desfallecer. No podía creer lo que estaba escuchando, pero al mismo tiempo, la confirmación del capitán me llenó de un terror frío que se apoderó de mis huesos. No había salida. Estaba atrapado en un lugar donde lo inexplicable se volvía real y no había escapatoria. Esa noche, mientras estaba de guardia, sentí su presencia antes de verlo. Sabía que él vendría, como todas las noches, pero esta vez no podía dejar que la conversación continuara como antes. Cuando se acercó, ya no había duda en mi mente. Este no era mi compañero. Nunca lo había sido. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté directamente, con la voz temblorosa pero firme. Él me miró, y por primera vez no sonrió. Sus ojos, que antes parecían humanos, ahora estaban vacíos, como dos pozos sin fondo. «No es cuestión de lo que quiero», respondió, «sino de lo que necesito. Tú eres solo otro más, uno más que no podrá escapar». El aire se volvió denso. La temperatura cayó bruscamente, y el silencio de la noche se rompió con un susurro apenas audible, como si la selva misma estuviera conspirando contra mí. Entonces lo supe. Mi tiempo se acababa. No supe cómo ocurrió, pero sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. La visión comenzó a nublarse, y antes de caer al suelo, lo último que vi fue su rostro, ya completamente transformado en algo inhumano, grotesco, una máscara de muerte. Desperté en la enfermería de la base, con el cuerpo dolorido y el recuerdo de aquella noche grabado en mi mente. Me dijeron que me encontraron tirado en el suelo, inconsciente, sin signos de lesiones, pero con una expresión de terror en mi rostro que había alarmado a todos. El capitán decidió que era mejor transferirme a otra base, lejos de aquel lugar maldito. Me aseguraron que lo que había pasado sería mantenido en secreto, y me dieron de baja temporal para que pudiera recuperarme. Sin embargo, sé que no hay recuperación posible para lo que viví. Aquella experiencia me dejó marcado, con la certeza de que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, ni mucho menos enfrentar. A veces, en las noches cuando el silencio se hace más profundo, vuelvo a escuchar su voz, susurrándome desde la oscuridad. No importa cuán lejos esté de aquella base, sé que lo que ocurrió ahí me perseguirá por el resto de mis días. No puedo olvidar, no puedo escapar. Solo me queda vivir con el miedo constante de que algún día, cuando menos lo espere, mi compañero regresará por mí. Y esta vez no habrá salida. Nunca imaginé que un simple cigarro podría convertirse en la fuente de mis peores pesadillas. Desde joven, aprendí que el destino puede ser cruel, pero también que el miedo es un lujo que pocos podemos permitirnos. Mi padre solía decir que el verdadero valor no era la ausencia de miedo, sino enfrentarlo de frente, incluso cuando parece que el mundo se desmorona a tu alrededor. Esas palabras me resonaron cuando me enlisté, pero jamás pensé que las recordaría en un contexto tan oscuro y surrealista como el que estaba por vivir. Después de varias misiones en distintas partes del país, fui asignado a una operación en la Sierra Madre Oriental, una región conocida por su terreno inhóspito y las historias de actividades paranormales que la rodeaban. Nunca fui un hombre supersticioso, pero lo que viví en aquella montaña me hizo cuestionar todo lo que creía. Estábamos en una misión de reconocimiento, buscando rastros de un grupo armado que había estado causando estragos en la zona. La selva era densa y traicionera, y el clima, impredecible. Llevábamos varios días moviéndonos a través de senderos fangosos, con la humedad pegada a la piel y los mosquitos devorándonos vivos. La tensión entre los compañeros era palpable. Todos sabíamos que un solo error podría costarnos la vida.
Una noche, después de una caminata agotadora, establecimos nuestro campamento en una pequeña elevación. El lugar era tan silencioso que resultaba perturbador. La oscuridad se cernía sobre nosotros como un manto pesado, apenas roto por la luz parpadeante de las linternas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba revisando mi equipo, asegurándome de que todo estuviera en orden para la siguiente jornada. Al abrir una de las bolsas de mi mochila, noté un objeto extraño en su interior. Un cigarro. Al principio, no le di mucha importancia. Supuse que algún compañero había decidido dejarlo allí como una broma o tal vez como una señal de camaradería. Sin embargo, había algo inquietante en aquel cigarro. Estaba encendido, pero no había humo, ni olor. Solo la pequeña brasa que brillaba intensamente en la oscuridad. ¿Quién dejó esto aquí?, pregunté en voz alta, esperando que alguien se riera y admitiera la broma. Pero nadie respondió. Mis compañeros estaban ocupados en sus propios asuntos, algunos limpiando sus armas, otros ya descansando. Nadie pareció prestarme atención. Apagué el cigarro y lo dejé a un lado, decidido a olvidarlo. Sin embargo, durante la noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar pensar en él. Algo no cuadraba. Nadie en el equipo fumaba, y el cigarro no parecía un modelo común. A la mañana siguiente, después de desmontar el campamento, comenzamos nuestra marcha hacia el siguiente punto de reconocimiento. Todo parecía normal hasta que, durante una breve pausa, decidí revisar mi mochila nuevamente. Para mi sorpresa, el cigarro estaba allí, en el mismo lugar donde lo había encontrado la noche anterior. Esta vez, estaba intacto, como si nunca lo hubiera apagado. «Esto no es posible», murmuré para mí mismo, mientras lo sacaba de la mochila y lo examinaba más de cerca. «¿Qué pasa?», preguntó uno de mis compañeros al verme tan concentrado. «Nada, solo una tontería», respondí, sin querer preocupar a nadie con algo tan absurdo. Decidí dejar el cigarro en el suelo y continuamos nuestro camino. Sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Algo en el fondo de mi mente me decía que esto no era una coincidencia, que había algo más siniestro en juego. Esa noche nos refugiamos en una vieja cabaña abandonada que encontramos en medio de la selva. Parecía haber sido un refugio de cazadores, aunque estaba en ruinas y apenas ofrecía protección contra los elementos. Decidimos pasar la noche allí para reponer fuerzas antes de continuar nuestra misión. Mientras preparábamos nuestras raciones y hacíamos una fogata, el ambiente se tornó aún más opresivo. El silencio era casi tangible y el aire se sentía pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El cigarro estaba en mi mochila, encendido como si alguien acabara de fumarlo. Esta vez, mi reacción fue diferente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía entender cómo era posible que el cigarro siguiera apareciendo, y mucho menos que estuviera encendido. «¿Alguien está jugando conmigo?», grité, mi voz resonando en la cabaña. Todos se giraron para mirarme, sus rostros llenos de confusión. «¿De qué hablas?», preguntó uno de mis compañeros, visiblemente molesto por mi repentino estallido. «Este cigarro sigue apareciendo en mi mochila. Lo dejé atrás esta mañana y ahora está aquí otra vez». Mis compañeros intercambiaron miradas, y uno de ellos se acercó para ver el cigarro por sí mismo. «No es posible, hermano. Debes estar cansado. Tal vez no lo dejaste donde pensabas». «Te digo que lo dejé. No puede estar aquí». El ambiente en la cabaña se volvió tenso. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, y la paranoia empezó a crecer. Decidí que lo mejor era deshacerme del cigarro de una vez por todas. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, salí de la cabaña con el cigarro en mano. Caminé hasta una pequeña corriente de agua que habíamos cruzado antes de llegar al refugio. Sin pensarlo dos veces, arrojé el cigarro al agua y lo vi desaparecer en la corriente. Eso debería ser el final, pensé, aliviado. Pero el alivio no duró mucho. Al regresar a la cabaña, sentí una presencia a mi alrededor, algo que me seguía en la oscuridad. Miraba hacia atrás, esperando ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. Solo la inmensa oscuridad de la selva. Cuando finalmente me metí en mi saco de dormir, la sensación de inquietud no desapareció. El sueño fue esquivo, y cuando por fin me dormí,
Fui asaltado por pesadillas de sombras y cigarrillos brillantes en la oscuridad. Al día siguiente, la misión continuó, pero algo había cambiado en mí. Cada paso que daba, sentía el peso del cigarro, aunque ya no lo tenía. Mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento extraño. Estaba más callado, más distante, siempre mirando a mi alrededor, esperando que algo apareciera de la nada. En un momento de descanso, mientras revisaba mi equipo, mi corazón casi se detuvo al encontrar el cigarro nuevamente en mi mochila. Esta vez, ni siquiera estaba encendido, pero su mera presencia era una amenaza silenciosa. Algo, o alguien, estaba jugando conmigo, y comenzaba a sentir que estaba perdiendo la cordura. Decidí no decir nada a mis compañeros esta vez. No quería preocuparlos más, pero mi mente estaba al borde del colapso. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cigarro, brillando en la oscuridad, como una maldición que no podía escapar. La noche siguiente, mientras el equipo descansaba, me levanté y salí al exterior. La selva estaba en silencio, pero el aire estaba cargado con una tensión que podía cortar con un cuchillo. Saqué el cigarro de mi mochila y lo sostuve en mi mano, observando su forma sencilla pero aterradora. «¿Qué quieres de mí?», susurré al cigarro, sintiéndome ridículo por hablarle a un objeto inanimado. Para mi sorpresa, una voz baja y ronca respondió desde la oscuridad. «No es el cigarro lo que te sigue. Eres tú quien no puede dejarlo». La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Di un paso hacia atrás, buscando el origen de la voz, pero no vi nada, solo la vasta negrura de la noche. «¿Quién eres?», grité, con el miedo apoderándose de mí. Pero no hubo respuesta, solo un frío que me caló hasta los huesos. De repente, la brasa del cigarro comenzó a brillar con más intensidad, como si alguien lo estuviera fumando justo frente a mí. Lo tiré al suelo y lo pisoteé con todas mis fuerzas, tratando de apagar la maldita cosa. Pero el cigarro no se apagó. La brasa siguió ardiendo, más brillante que nunca, mientras una risa baja y maliciosa resonaba en mis oídos. No recuerdo cómo terminó esa misión. Solo sé que cuando regresamos a la base, no era el mismo hombre que había salido a la selva. Mi mente estaba destrozada, acosada por las imágenes de ese cigarro que nunca pude dejar atrás. Me di de baja poco después, incapaz de continuar. El cigarro sigue conmigo. No en forma física, sino en mis pesadillas, en mis pensamientos. Lo veo en cada sombra, en cada esquina oscura. Y cada vez que lo veo, siento que una parte de mí está siendo devorada lentamente. Nunca volví a fumar, nunca volví a la selva. Pero ese cigarro maldito y encendido sigue persiguiéndome, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender, y que a veces el verdadero horror no es lo que vemos, sino lo que no podemos dejar atrás. Al ingresar al ejército, me encontré en un mundo muy diferente al que conocía. La camaradería entre los soldados era fuerte, y aunque enfrentábamos situaciones difíciles, siempre podíamos contar unos con otros. Sin embargo, nada me preparó para lo que viviríamos en las montañas al sur de Chiapas durante un ejercicio de entrenamiento que jamás olvidaré. Era un día nublado cuando nuestro pelotón fue asignado a realizar un ejercicio de reconocimiento en una zona remota de la selva. El objetivo era simple: simular una operación de búsqueda y rescate en un terreno desconocido. Nuestro comandante, un hombre con muchos años de servicio, lideraba la misión. Era un tipo duro, pero justo, que siempre estaba al frente, asegurándose de que todos supiéramos lo que debíamos hacer. Partimos temprano, atravesando la densa vegetación. El calor y la humedad eran sofocantes, pero estábamos acostumbrados. Llevábamos horas caminando cuando el comandante nos indicó que se adelantaría para inspeccionar un área elevada que, según los mapas, era un buen punto de observación. Nos ordenó esperar mientras él subía. Recuerdo que lo vi caminar entre los árboles hasta que desapareció de nuestra vista. Era común que se adelantaran los superiores, así que no nos preocupamos demasiado. Pasó una hora y luego otra, pero el comandante no regresó. Intentamos comunicarnos con él por radio, pero solo escuchábamos estática. «Tal vez encontró algo interesante», dijo uno de mis compañeros, tratando de calmar la creciente inquietud. Después de varias horas sin noticias, decidimos ir en su búsqueda. Sabíamos que algo estaba mal. A pesar de nuestros esfuerzos, no logramos localizarlo.
Solo encontramos su radio, tirada en el suelo, aún emitiendo esa maldita estática que parecía llenar el aire con una sensación de incomodidad. Con la noche acercándose, establecimos un campamento improvisado cerca del lugar donde desapareció el comandante. Era una situación inusual, pero decidimos quedarnos allí hasta el amanecer para continuar la búsqueda. El sonido de la selva era constante, pero aquella noche, todo parecía más silencioso, como si algo o alguien estuviera observándonos. «Esto no es normal», dijo uno de los soldados, rompiendo el silencio mientras nos sentábamos alrededor del fuego. «El comandante no se alejaría tanto sin avisar». «Tal vez se perdió en la niebla o sufrió un accidente», respondió otro, aunque no sonaba convencido. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada pequeño sonido que venía de la selva nos ponía en alerta. Nos turnamos para mantener la guardia, pero nadie podía dormir realmente. Había algo en el aire, algo que nos hacía sentir como si estuviéramos siendo observados desde las sombras. A medianoche, la radio del comandante comenzó a emitir un sonido diferente. Ya no era estática, sino algo que se asemejaba a un murmullo, casi como si alguien estuviera hablando en voz baja. Todos nos quedamos inmóviles, escuchando ese sonido que parecía venir de otro mundo. «Apágala», ordené, pero cuando uno de los soldados lo intentó, el murmullo persistió. Nos quedamos en silencio, observando la radio como si fuera una criatura viva. El murmullo se hizo más fuerte, pero no logramos entender ninguna palabra. De repente, se cortó y volvió la estática. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que algo estaba muy mal. Al amanecer, continuamos la búsqueda, pero la atmósfera se había vuelto más pesada. A medida que nos adentrábamos más en la selva, sentíamos como si estuviéramos siendo guiados hacia algo, una presencia que no podíamos ver, pero que sentíamos constantemente. El terreno se volvió más traicionero, con ramas enredadas y un aire que se volvía más denso con cada paso. Encontramos marcas en los árboles, como si alguien hubiera pasado por ahí, pero no eran de nuestro comandante. Eran arañazos profundos, como si algo estuviera marcando su territorio. «Debemos regresar», dijo uno de mis compañeros, claramente asustado. «Aquí no hay nada para nosotros, solo muerte». Pero no podíamos irnos sin el comandante. Era nuestro deber encontrarlo, vivo o muerto. Sin embargo, a medida que avanzábamos, los murmullos en la radio se hicieron más frecuentes y cada vez eran más claros. Ahora, podíamos escuchar lo que parecía ser la voz del comandante, pero sus palabras no tenían sentido. «Ayúdenme, la oscuridad, no puedo». La voz se cortaba y distorsionaba, mezclándose con la estática. Cada vez que la escuchábamos, un frío inexplicable recorría nuestras espaldas. Algo no estaba bien, algo nos estaba cazando. Uno de los soldados comenzó a murmurar oraciones, y aunque al principio nos burlamos de él, pronto todos estábamos rezando en silencio. Después de lo que parecieron horas de caminar, llegamos a un claro. El sol apenas lograba penetrar la espesa vegetación, creando un ambiente sombrío y opresivo. En el centro del claro, vimos algo que nos dejó sin aliento. El comandante estaba allí, de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. «¡Comandante!», grité, corriendo hacia él, pero algo me detuvo a mitad de camino. No era solo su postura rígida lo que nos preocupó, sino la expresión en su rostro. Parecía vacío, sin vida, como si su mente estuviera en otro lugar, atrapada en algún rincón oscuro de la selva. «Comandante», dije, acercándome con cautela. No respondió, solo permaneció allí, con la radio en la mano, emitiendo esa misma estática infernal. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente, pude ver que sus ojos estaban completamente blancos, como si estuviera ciego. «Debemos sacarlo de aquí», dijo uno de mis compañeros, pero ninguno de nosotros se atrevía a tocarlo. De repente, el comandante comenzó a murmurar algo en un idioma que no reconocíamos. Su voz era baja, apenas un susurro, pero la forma en que lo decía nos erizó la piel. Entonces, sin previo aviso, dejó caer la radio y se desplomó en el suelo. Intentamos reanimarlo, pero su cuerpo estaba frío, casi como si llevara muerto varios días. Sin embargo, no había signos de descomposición, solo esa palidez mortal y una expresión de terror congelada en su rostro. El miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos qué hacer.
Ni siquiera sabíamos si lo que habíamos encontrado era realmente nuestro comandante. Pero algo dentro de mí me dijo que debíamos salir de allí, y rápido. Los murmullos en la radio se habían convertido en gritos, gritos de dolor y sufrimiento que resonaban en nuestras mentes. ¡Vámonos!, grité, y sin pensarlo 2 veces, comenzamos a correr. La selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, los árboles se volvían más densos, las sombras más profundas. Sentía que algo nos seguía, una presencia invisible que nos acechaba desde la oscuridad. Mis compañeros también lo sentían, y corrían como si sus vidas dependieran de ello. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huida, llegamos a un río. Nos detuvimos para recuperar el aliento, pero el alivio duró poco. En la orilla opuesta, vimos algo moverse entre los árboles, algo grande y sin forma definida, que parecía observarnos. No esperé a que los demás reaccionaran. Crucé el río lo más rápido que pude, seguido por mis compañeros. El agua estaba helada, pero no nos importó. Sentíamos que era la única barrera entre nosotros y lo que fuera que nos perseguía. Al llegar al otro lado, nos giramos para ver si seguía allí, pero no había nada. Solo la selva y el sonido del agua corriendo. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. Sabíamos que estábamos a salvo, por ahora, pero que aquello que había atrapado al comandante todavía estaba allí, esperando, acechando. Regresamos a la base al día siguiente, exhaustos y aterrorizados. Contamos lo sucedido a nuestros superiores, pero no nos creyeron. Dijeron que probablemente habíamos sufrido alucinaciones por el estrés y la fatiga. Pero nosotros sabíamos la verdad. Nunca volvimos a ver al comandante, ni a escuchar su voz en la radio. Sin embargo, todos los que estuvimos allí esa noche llevamos con nosotros el recuerdo de lo que ocurrió en esa selva. Un recuerdo que nos perseguirá hasta el final de nuestros días. Cada vez que cerramos los ojos, vemos el rostro del comandante, congelado en una expresión de horror, y escuchamos esos murmullos infernales en la radio. Ahora entiendo por qué mi padre nunca quiso hablar demasiado de sus experiencias en la guerra. Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido, enterradas en lo más profundo de nuestra mente, porque a veces enfrentar la verdad puede ser más aterrador que cualquier cosa que hayamos imaginado.